En esta clase vamos a trabajar con un ejercicio que nos permitirá integrar las distintas medidas de resumen que fuimos abordando a lo largo de la unidad. Vamos a tomar la actividad 22, ¿sí?, de la unidad 2 del material de estudio, en donde nos presentan los precios de venta en miles de pesos de 30 casas de dos zonas residenciales de la ciudad de Córdoba, zona A y zona B, ¿sí? Estos datos son los mismos que tienen para la actividad 25 de la unidad 1. La consigna la podemos dividir en tres puntos. En primer lugar, calcular las medidas de posición, dispersión y forma para cada zona. En segundo lugar, vamos a analizar cada distribución a partir de los resultados que obtengamos en el punto anterior. Y luego vamos a relacionar con las interpretaciones que hayamos hecho en torno al ejercicio correspondiente a la unidad 1. Las distintas medidas de resumen que fuimos trabajando a lo largo de la unidad las clasificamos en tres categorías, ¿sí?, de posición, dispersión y forma. Acá tienen listada algunas de ellas y son las que vamos a abordar para este ejercicio en particular. En primer lugar, vamos a definir X sub I como el precio de venta en miles de pesos de la vivienda Y en la zona A, ¿sí?, para I que va de 1 a 30, ya que el tamaño de muestra es 30, y Y sub I el precio de venta en miles de pesos de la vivienda Y en la zona B, para I que va de 1 a 30, porque el tamaño de muestra en la zona B también es de 30. Empecemos con las medidas de posición. La primera que tenemos es la media. La media la definimos como la suma de los valores que asume la variable dividido el tamaño de la muestra. Si volvemos a la tabla con los datos de la zona A, tenemos que la suma de los valores de las viviendas es 3.151, el tamaño de muestra es 30, por lo que la media es 105,03. En el caso de la zona B, podemos hacer el mismo procedimiento y llegamos a que la media es 124,73. Recordemos que en ambos casos los precios están expresados en miles de pesos. Acá, obviamente, en la zona B es un poquito más elevado el precio promedio de las viviendas, ¿no? La segunda medida de posición central que tenemos es la mediana, ¿sí? La mediana era una medida que resultaba, o es una medida que resulta muy conveniente, ¿sí?, particularmente cuando hay valores atípicos o extremos, ¿sí? Esos valores atípicos o extremos distorsionan un poco el valor de la media, entonces ya no la torna en una medida representativa de los datos. De esta forma, la mediana es una medida más robusta, ¿sí?, y es más adecuada en esos contextos. Lo primero que debemos hacer es ordenar la serie de datos de menor a mayor, ¿sí?, y luego definir el valor central de los datos. En este caso, de la serie de datos. En este caso, como el tamaño de muestra es par, tenemos dos valores centrales en la serie de ordenadas de datos, ¿sí? Entonces, la mediana va a ser el promedio de esos dos valores, ¿sí? Los subíndices de X nos están indicando la posición en la serie de datos ordenados que ubican los dos valores centrales. En este caso son X sub 15 y X sub 16, o sea, el X que está en la posición 15 y el que está en la posición 16, 102 y 104. De modo tal que la mediana es el promedio entre esos dos valores, es decir, 103. De la misma manera podemos trabajar con la zona B y obtenemos que la mediana es 125. Fíjense que en los dos casos es similar a los valores que obtuvimos para la media. ¿Sí? Ya vamos a volver un poquito más adelante con esto. Otras medidas de posición que trabajamos en la unidad, pero en este caso no centrales, son los cuartiles, ¿sí? Para obtener los cuartiles, nuevamente ordenamos la serie de datos de menor a mayor y vamos a tener tres cuartiles. Esos tres cuartiles nos van a dividir la serie de datos ordenados en tres partes iguales. De forma tal que los subíndices que tenemos en X en el segundo miembro de esas ecuaciones nos están dando la posición que tiene cada uno de los cuartiles, ¿sí?, en la serie de datos ordenados. Fíjense que en todos los casos el segundo factor es 30 más 1 dividido 4 y lo que nos va cambiando es el primer factor dependiendo del orden del cuartil que queramos buscar. En el caso del primer cuartil es el X que ocupa la posición 7,75, pero en realidad vamos a redondear siempre al entero más cercano, de manera tal que es el valor de X ubicado en la octava posición, es decir, 96. Para el caso del cuartil 2, ya vimos en otro ejercicio que el cuartil 2 siempre coincide con la mediana, ¿sí?, que la calculamos en el paso anterior, que era 103. ¿Sí? Y el cuartil 3 está dado por el X que está en la posición 23, en este caso 103. De la misma manera podemos trabajar con los datos correspondientes a la zona B y obtener los tres cuartiles de esa zona, ¿sí?, 117, 125 y 132. Ya vamos a retomar esto al final del ejercicio. En cuanto a medidas de dispersión, la primera que tenemos es el recorrido, ¿sí?, que es la más básica de todas, particularmente porque es de fácil interpretación, ya que la calculamos como
el máximo menos el mínimo, o sea que nos está dando en cierta medida el rango de variabilidad de los datos, ¿sí? En este caso, 129 menos 90, es decir, 39. ¿Cuál es el inconveniente de esta medida de variabilidad? Que es muy sensible a valores extremos, está tomando los datos extremos para calcular esa medida, ¿sí? Otra medida que también tenemos es el recorrido intercuartílico, que a diferencia del anterior usamos el cuartil 3 y el cuartil 1. En cierta medida es una medida de dispersión del 50% de los datos centrales de la distribución. Ya hemos calculado los cuartiles anteriormente, 113 menos 96, es decir que el recorrido intercuartílico es 17. Podemos trabajar de manera análoga para el caso de la zona B, ¿sí? Donde el recorrido nos termina dando 50, sí, un poquito más elevado que el recorrido en la zona A, y el recorrido intercuartílico nos da 15, un poquitito menor al obtenido en la zona A. Otra medida de dispersión, sí, ya de amplio uso en estadística, es la varianza. ¿Sí? La varianza la definimos como la suma de los desvíos de los valores de la variable con respecto a la media al cuadrado dividido en n-1. ¿Sí? Eso porque estamos trabajando con la varianza muestral. Sabemos que desarrollando el cuadrado de ese numerador obtenemos la siguiente fórmula de cálculo, ¿sí? X al cuadrado, o sea, sumar los valores de la variable, cada uno elevado al cuadrado, eso nos da un valor de 334.269, menos n, que es 30, por la media que habíamos obtenido anteriormente, 105,03 al cuadrado, dividido 30 menos 1. Esto nos arroja un valor de 114,1. Luego, la varianza para la zona B la calculamos de la misma manera, considerando los datos correspondientes a esa zona, obteniendo una varianza de 142,41. ¿Cuál es el inconveniente de esta medida de variabilidad? Y en realidad fíjense que los datos o la variable entra al cuadrado, de manera tal que las unidades de medida que tenemos acá también está al cuadrado, es decir, en miles de pesos al cuadrado. Por eso es que tomamos a la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Como una medida más adecuada a los fines de interpretar, ¿sí? Cuando sacamos la raíz cuadrada, se nos va al cuadrado de la unidad de medida, entonces nos queda expresada en términos de lo que podemos interpretar. Por ejemplo, en el caso de la zona A, la desviación estándar es 10,68, es decir, que hay un desvío promedio de 10,68 en relación a la media, ¿sí? Mientras que en la zona B es de 11,93, ¿sí? Es un poquitito más elevado la zona B, pero acá hay que tener cuidado. Ya sabemos que no hay que comparar directamente las desviaciones estándar si queremos analizar las diferencias de dispersión en dos grupos, por ejemplo, en dos zonas como esta, ¿sí? Porque están, en primer lugar, porque están condicionadas por la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida son la misma, o sea que no hay inconveniente en ese sentido, pero sí recordemos que la media son distintas en los dos casos. Entonces, no van a significar un determinado valor de desviación estándar no implica lo mismo en dos medias distintas, ¿sí? Entonces tenemos que tener una medida que sea relativa, ¿sí? Que podamos interpretar en términos relativos. Esas medidas son los coeficientes de variación, que es el cociente entre la desviación estándar y la media, ¿sí? Y en general multiplicada por 100 porque lo expresamos en términos porcentuales, ¿sí? En el caso de la zona A, el coeficiente de variación es 10,17%, y en el caso de la zona B, 9,57%. Fíjense que ahora, a diferencia de lo que habíamos observado con las desviaciones estándar, la variabilidad relativa en este caso, en la zona B es un poquitito menor que en la zona A, ¿sí? Una conclusión inversa a la que habíamos llegado cuando analizamos las desviaciones estándar. Luego, en cuanto a medida de formas, acá nos interesan dos situaciones. Nos interesan las formas tanto desde el punto de vista horizontal como vertical, ¿sí? Entonces tenemos medida de formas vinculada a la simetría. Una de las que vimos se basa en los momentos centrados, ¿sí? De orden 3, y lo vamos a denominar G1, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿sí? En el numerador tenemos el momento centrado de orden 3, ¿sí? En el denominador la desviación estándar elevada al cubo. Usando los datos que tenemos, en el numerador tenemos el sumatorio de los x sub i, ¿sí? Menos la media, que ya habíamos calculado anteriormente, elevada al cubo. Y esto lo tenemos que hacer para cada uno de los datos, para cada uno de los 30 datos que tenemos en la tabla, ¿sí? Y luego sumarlos, ¿sí? Y eso lo dividimos por 30 y nos da el momento centrado de orden 3. Luego en el denominador la desviación estándar al cubo, ese dato ya lo teníamos, ¿sí? Solamente nos resta elevarla a esa potencia, de manera tal que el primer numerador que tenemos, el sumatorio de los desvíos elevado al cubo, es igual a 19.260,1, ¿sí? Dividido 30 y luego tenemos la desviación estándar, 10,68 al cubo, de manera tal que esto nos da 0,53.
Podemos hacer lo mismo para el caso de la zona B, ¿sí? Obteniendo un coeficiente de asimetría de 0,14. En ambos casos es positivo, o sea que en ambos casos observamos una asimetría derecha, pero en realidad es relativamente leve, ¿sí? Pero es un poquitito más marcada en el caso de la zona A. En cuanto al coeficiente de kurtosis, también vamos a usar, ¿sí?, un coeficiente basado en los momentos, ¿sí?, pero en este caso en los momentos centrado de orden 4 en el numerador, ¿sí?, y lo vamos a dividir por la desviación estándar elevada a la cuarta, ¿sí?, y le vamos a restar 3 de manera tal que podamos interpretar a través de los signos, ¿sí?, si es positivo, si es negativo, si es igual a 0. Realizando los cálculos con los datos que tenemos, ¿sí?, tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos para el caso anterior, solamente que ahora a cada valor de la variable le tenemos que restar la media y elevar a la cuarta, ¿sí?, y luego sumar obviamente cada una de esas diferencias elevadas a la cuarta. Dividimos por 30 y obtenemos el momento centrado de orden 4 y eso lo dividimos por la desviación estándar elevada a la cuarta, ¿sí?, y restándole 3. Y eso nos da un valor de menos 0,84. Podemos hacer algo análogo con el caso de la zona B y también nos da un valor negativo, menos 0,33, menos 0,37, ¿sí?, pero un poquitito más pequeño, ¿sí? En ambos casos podemos decir que las distribuciones son platicúrticas, ¿sí?, aunque lo es un poquitito más el caso de la zona A. Vamos a llevar todas estas medidas que fuimos calculando a una tabla, ¿sí? Tenemos el tamaño de la muestra, la media, la mediana y todo el resto de las medidas que fuimos calculando, ¿sí? Una cuestión, acá nos está faltando la moda, en realidad no la calculamos, pero tengamos en cuenta que estamos trabajando con una variable de tipo continua. En esos casos, en general, lo que vamos a determinar es un intervalo modal que lo podemos obtener de las tablas de frecuencias, por ejemplo, con el que trabajaron en la unidad anterior con estos mismos datos. ¿Bien? De nuevo, acá vemos que la media y la mediana son ambas mayores en la zona B, como habíamos mencionado en un momento, ¿sí? Y la media y la mediana en cada una de las zonas son relativamente parecidas, ¿sí? No hay tanta diferencia. Luego vemos también que el máximo valor en la zona B es igual a 150, el máximo valor en la zona A es de 129, ¿sí?, y el mínimo valor en la zona A es de 90, mientras que en la zona B es de 100. ¿Sí? Recuerden que todas estas medidas están en miles de pesos, ¿sí?, menos obviamente aquellas medidas que son en términos relativos, por ejemplo, el coeficiente de variación que están en porcentaje. Bueno, usando alguna de estas medidas podemos utilizar realizar un gráfico que es de mucha utilidad, que es el box plot o diagrama de caja y brazos, ¿sí? Ya lo vieron en otros ejercicios a esto, ¿sí?, pero la importancia radica en 2 puntos. En primer lugar, es que nos da una cierta idea de la forma de la distribución en cuanto a la simetría. Fíjense que en la zona B, el gráfico de caja y brazos de la zona B es relativamente simétrico, ¿sí? La distancia entre el mínimo y el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3 y así con el máximo, ¿sí?, son relativamente parecidas, es decir que hay una distribución simétrica. Mientras que en la zona A no es tan marcada la simetría, pero es un poquito más asimétrica, que es a la misma conclusión que habíamos analizado, a la que habíamos arribado utilizando los coeficientes de asimetría que obtuvimos hace unos instantes, ¿sí? 0,53 en el caso de la zona A y 0,14 en el caso de la zona B, ¿sí? Y la otra utilidad que tiene este gráfico es que nos permite detectar la presencia de valores atípicos, ¿sí? En este caso vemos que los brazos se extienden hasta el mínimo valor, ¿sí?, hacia abajo y hacia los máximos valores hacia arriba, ¿sí? No hay ningún punto aislado, de manera tal que no hay ningún punto que esté pasando a aquellas fronteras imaginarias que habíamos definido como límites superiores y límites inferiores a outliers o de atípicos, ¿sí?, o de valores extremos, ¿sí? Entonces podemos decir que no hay valores atípicos, o sea que la media se torna una medida bastante representativa de los datos, ¿sí?, en ambos casos. Y era una conclusión a la que más o menos habíamos llegado, ya que la media y la mediana eran relativamente parecidas, no había mucha variación entre ellas, ¿sí? O sea que entre las dos distribuciones la principal diferencia radica en la diferencia de medias, ¿sí? La asimetría es un poquitito más marcada en la zona A, pero no tanto, de manera tal que si ustedes revisan el histogramas que habrán hecho para la unidad 1, y lo ponen en conjunto, ¿sí?, al histograma de las dos zonas, van a ver que es relativamente parecido, pero el de la zona B va a estar un poquitito más desplazada hacia la derecha, ya que la media en ese caso es mayor. Bueno, con esto terminamos este ejercicio y nos vemos la próxima.